Buenas tardes a todos. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel Alvarado. Eh, Buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Alvarado. Eh, el día de hoy lo que vamos a ver es la tercera parte de lo que es la serie de inteligencia de negocios con SQL 2008. Eh, Anteriormente lo que nosotros vimos fue un overview acerca de cómo se miraba eh, básicamente toda la infraestructura de SQL Server con Microsoft, y vimos cómo modelar, eh, ir de un esquema relacional a un modelo estrella. En esta ocasión lo que vamos a visualizar va a ser poder ver cómo construir los cubos de información. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Básicamente, si se acuerdan en dónde estábamos, ahorita vamos a ver toda la parte de cubos de información, cómo crear cubos de información, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Un poco acerca de conceptos sobre OLAPs o cubos como se les conocen. Vamos a entender los diferentes componentes a nivel base de datos y cómo programar cubos de información dentro de la infraestructura de SQL. Entonces veamos un poco acerca de los fundamentos de OLAP. Veamos un poco acerca de la introducción a OLAP. OLAP realmente nació en base a la necesidad de eh, extraer información y de poder analizar información de una forma rápida y en una forma ad hoc. Anteriormente, o en las bases de datos, uno de los problemas más graves que se tiene es que no es fácil sacar información. Además, como no es óptimo, no es rápido como sacar información de una base de datos relacional cuando nosotros la tenemos en un esquema como sistemas normalmente construyen las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se necesita otra estructura. Normalmente ese es el momento cuando ya necesitamos analizar información de nuestros transaccionales, que pasamos a utilizar una base de datos multidimensional. Hay varias en el mercado. Microsoft utiliza lo que se le conoce como Analysis Services, que es parte de la infraestructura de SQL, de la familia de SQL. Este componente viene a partir de SQL Standard Edition. Está en el Standard Edition y en el Enterprise Edition. Y su función principal es ser un motor para poder analizar la información, hacer cálculos y tener sumarizada previamente la información. ¿De acuerdo? ¿Cómo acceso yo un cubo de información? Eh, Básicamente, como yo acceso un cubo, ¿cómo se mira un cubo de información? O un OLAP. Mírenlo como un cubo de Rubik. El cubo de Rubik teníamos varias caras que nosotros podíamos ir jugando, ¿no? Entonces, en OLAP, cuando nosotros verificamos y miramos la información, básicamente vamos filtrando, vamos jugando con las caras. Por ejemplo, decimos en qué territorio quiero verlo, en qué cuarto lo voy a ver, hasta encontrar la información que exactamente yo estoy necesitando. Es así como funciona un cubo de información. ¿En dónde lo utilizamos o en qué escenario normalmente se utiliza? En análisis de ventas, esa es una de las formas. En lo que es eh, escenarios para hacer forecasting y hacer presupuestaciones, para hacer reporteo, consolidaciones financieras o hacer estadísticas de web o análisis de sistemas de producción, por ejemplo. Es ahí donde normalmente aplicamos nosotros todo esto de OLAP. En el caso, en el mundo financiero es esencial utilizar una base de datos multidimensional o OLAP
dentro del proceso de análisis, porque es un poco difícil el análisis financiero, entonces utilizamos este tipo de cosas, ¿no? Microsoft tiene lo que es un OLAP, tiene un OLAP que se le llama Analysis Services. Ese es uno de los componentes que vienen adentro de SQL Standard Edition y Enterprise Edition. Su función es poder sumarizar toda la información que yo tengo dentro de mi cubo hasta cierto nivel y aplicar inteligencia de negocios. Por ejemplo, aplicar o poder medir Key Performance Indicators o KPIs, como se le llaman, hacer cálculos que son un poco difíciles en una base de datos relacional. Y otro de los componentes que viene, que lo vamos a ver en las siguientes charlas, es minería de datos. Mi Analysis Services lo que me permite es descubrir patrones de asociación dentro de la data que tengo en un cubo, o poder hacer forecasting a través de algoritmos estadísticos. ¿Qué más tenemos nosotros? Los componentes principales. Microsoft le llama a el modelo dimensional UDM o Unified Dimension Model. ¿Y para qué es eso? Básicamente es para poder venir y asociar un montón de fuentes de información en una sola vista y ponerlas a disposición en cubos de información o que ya puedan ser accesados por los usuarios finales. ¿Qué beneficios tenemos de utilizar eso? Primero, se vuelve más fácil explorar nuestros cubos, permite encapsular las reglas del negocio para hacer un análisis mucho más sólido, permite manejar un gran volumen de datos y hacer análisis interactivo, ¿de acuerdo? Veamos cómo construir en este momento una base de datos multidimensional con Microsoft. Para esto utilizamos lo que se llama el BITS. El BITS básicamente es el Business Development Studio, que básicamente está basado en lo que es Visual Studio 2008. Eso es con SQL 2008, con SQL 2005 viene asociado a Visual Studio 2005. Si ustedes no tienen eso, cuando instalan SQL, automáticamente instalan el BITS, automáticamente se pone una versión más pequeña de lo que es Visual Studio. Entonces lo pueden utilizar. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Ok, para esto voy a abrir uno de los proyectos que yo tengo ya acá, para que ustedes miren cómo vamos a ir formando esto. ¿De acuerdo? Para esto vamos a ver varias cosas. Peguémonos primero, vamos a cerrar todas nuestras páginas que pueda tener acá. Peguémonos primero a la estructura, a la fuente de datos. Veamos qué pasa con la fuente de datos. Para la fuente de datos, lo que yo hago es decirle, voy a crear una nueva fuente de datos, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la conexión? ¿O dónde la puedo encontrar? Entonces, creo una nueva conexión, le voy a decir que voy a crear una nueva. Aquí miro el nombre de el servidor, que básicamente es el nombre de la máquina o del servidor donde yo tengo. Voy a utilizar autenticación de Windows y voy a ver la base de datos, ¿de acuerdo? Estas son todas las bases de datos que yo tengo dentro de mi SQL Server. Estoy pegándome a un SQL Server 2008. Entonces, en este caso voy a utilizar AdventureWorks DW, que eso lo explicamos la vez pasada, que es el ejemplo de Data Warehouse